Hoy vamos a ver cómo se dice en inglés ninguno de nosotros. Empezamos. Para eso tenemos que entender que tenemos dos formas de decirlo. La uno es neither of, y ahí usamos el pronombre objeto de nosotros que es us. Neither of us. Ninguno de nosotros. Pero también tenemos none of us. None of us. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, entendamos esto. Cuando nos vamos a referir a solamente dos personas, vamos a usar siempre neither. Neither of us. ¿A qué me refiero aquí? Por nosotros me refiero a otra persona más y yo. Solo los dos. Ahí utilizamos neither. Dos personas. Neither of us. Ninguno de nosotros. Mientras que none usamos para hablar de más de dos personas. ¿Ya? Entonces, none of us se refiere a dos personas, tres personas más, incluyéndome yo. Entonces, más de dos personas. Eso es lo básico que tenemos que entender. Neither of us se refiere a dos personas y none of us a más de dos personas. Pero que en los dos casos puedo usar yo incluido. Eso no hay problema. Neither of us. Por ejemplo, ninguno de nosotros sabe la respuesta. Neither of us knows the answer. Otra cosa, cuando nos referimos, el verbo tiene que ser individual aquí. ¿Por qué? Porque el sujeto se refiere, en neither, se refiere individualmente a cada persona. Es decir, a mí y a la otra persona. O sea, ni yo sabía ni el otro sabe la respuesta. Entonces, el verbo debe ser knows, conjugado en tercera persona, porque se refiere individualmente a cada uno, no en conjunto. ¿Sí? Debe ser el verbo conjugado en tercera persona cuando está en presente. Ninguno de nosotros sabe la respuesta. Neither of us knows the answer. Neither of us knows the answer. ¿Ya? Lo mismo sucede con none. None of us knows the answer. En los dos casos se refiere de manera individual. None of us. Aunque en el caso de none of us se refiere a más de dos personas, también se refiere de manera individual. A las tres, cuatro personas que se refiere, pero individualmente ninguno de ellos sabe la respuesta. Entonces el verbo cuando se conjuga en presente debe estar en tercera persona. ¿Ya? None of us. Neither of us, none of us. Ok. Entonces, puedo decir también, por ejemplo, ninguno de ustedes. Ya. Ninguno de ustedes, ¿cómo digo entonces? Lo mismo. Neither of you or none of you. ¿Ya? ¿Aquí qué me refiero? Al decir neither of you. A dos personas. A ti y a ti. Dos personas. Neither of you. Y none of you a más de dos personas. A ti, a ti, a ti. Tres personas o más. Ya, lo mismo. Neither of you. Ninguno de ustedes. None of you. Ninguno de ustedes. Solo es cuestión de interpretación aquí. Aquí tienes que interpretar, tienes que analizar a cuántas personas te refieres para poder usar la una o la otra expresión. Lo mismo. Ninguno de ellos. None of them. O neither of them. Al decir neither of them, lo mismo. Estamos hablando de dos personas. A él y a él. A esas dos personas me refiero. Ninguno de ellos. None, neither of them. Neither of them knows the answer. Ninguno de ellos sabe la respuesta. Neither of them knows the answer. Y none of them, ninguno de ellos se refiere a más, obviamente. A esa persona, a esa persona y a esa persona. A tres o más. Más de dos personas, ¿ya? Neither of them knows the answer. Lo mismo, conjugamos en tercera persona porque nos referimos individualmente a cada uno, no en conjunto. Ninguno de ustedes sabe la respuesta. No decimos, inclusive en español, ninguno de ustedes saben la respuesta. No decimos así, sino individualmente, ninguno de ustedes sabe la respuesta. Ninguno de ustedes sabe la respuesta. None of them knows the answer. ¿Ya? Entonces, las tres formas, ¿no? Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ninguno de ellos. Esas son las tres formas que podemos usar con neither o none. Pero tenemos que analizar si hablamos de dos personas o más de dos para poder utilizar cualquiera de las expresiones correspondientes. Entonces, ¿cómo digo yo cualquiera? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Ya sabemos cómo decir
ninguno de nosotros. Ahora, cualquiera de nosotros. Cuando nos referimos a sí mismo a dos personas, vamos a utilizar el opuesto de neither, que es either. A dos personas, cualquiera de nosotros. O tú o yo, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Como digo, either of us. Either of us. Cualquiera de nosotros puede ir. Either of us can go. Either of us can go. Tú o yo, podemos ir cualquiera, tú o yo. Either of us can go. Either of us. Either of us. Either of us. Either of us can go. ¿Ya? Mientras que si quiero decir cualquiera de nosotros, pero refiriéndonos a dos personas o tres personas que están allá y yo incluido, entonces ya cambiaríamos. Ya no decimos either, sino any. Any of us can go. Las tres personas que están allá y yo, o las tres personas que están allá y yo. ¿Ok? Cualquiera de nosotros. Any of us. Any of us can go. Any of us can cook. Cualquiera de nosotros puede cocinar. Any of us can cook. Any of us can work. Cualquiera de nosotros puede trabajar. Any of us can read. Cualquiera de nosotros puede leer. ¿Ya? Any of us. Either of us. Any of us. Either of us. Any of us. Either of us. Any of us. Lo mismo sucedería con los otros pronombres. Con you. Cualquiera de ustedes. Neither. Either of you. Either of you se refiere a los dos. Cualquiera de ustedes, tú o él, cualquiera de los dos. Either of you can go. Either of you can work. Either of you can play soccer. Cualquiera de los dos puede jugar fútbol. Los dos están preparados. Either of you. Either of you. Cualquiera de ustedes. Dos. Either of you. Either of you can go. Either of you can go. Either of you. Either of you. Muy bien. Lo mismo. Cualquiera de ellos. Either of them. Cualquiera de los dos que están allá. De ellos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos puede cocinar. Either of them can cook. Either of them can play soccer. Either of them, cualquiera de los dos que están allá puede bailar. Either of them can dance. ¿Ya? Either of them. Mientras que cualquiera de los dos, cualquiera de ellos, pero refiriéndose a más de dos personas, diríamos any. Any of them can cook. Any of them can play. Any of them can go to the park, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entonces entre la una y la otra. Entonces, recuerda que hemos visto, como decir, cualquiera, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes o ninguno de ellos. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, cualquiera de ellos. Utilizando none y neither.